reencarnado en Harry Potter como hermano de Draco Malfoy. Capítulo 24. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los miembros y supers están activados, link del FIC en la descripción. Mientras cae la noche, puntos de estrellas brillan como galaxias, decorando el vasto horizonte en el cielo. Harry estaba de pie en un cementerio oscuro y cubierto de maleza, su corazón latía con pánico mientras escaneaba sus alrededores, todavía tratando de reconstruir lo que le estaba sucediendo. La escena retrocede unas horas antes. Harry acababa de presenciar las chispas rojas que señalaban la retirada de las dos guerreras. La determinación se impuso mientras apretó los dientes y se adentró más profundamente en el laberinto. Ahora, sus posibilidades de ganar el campeonato habían aumentado al 50%. Sabía que tenía que correr contra el tiempo. Tal vez la victoria estuviera a su alcance. Al encontrarse inicialmente con un dementor, Harry rápidamente respondió con el encantamiento Patronus, solo para darse cuenta de que en realidad era un Bogart disfrazado. Con un rápido hechizo de Ridiculous, desterró al Bogart. Atravesando una niebla dorada que distorsionaba la realidad, se enfrentó al enigma de una esfinge, respondiéndolo correctamente y vislumbrando finalmente el lejano punto final. En medio de las vueltas y vueltas del laberinto, Harry vio un libro solitario y cerrado tirado en un rincón apartado. Intrigado por la posibilidad de que contuviera pistas, su curiosidad de Gryffindor se apoderó de él. Acercándose con cautela, tomó el libro y lo abrió para leer. Estaba vacío. Harry pasó varias páginas, pero ni una palabra ni una gota de tinta apareció en sus ojos. Frunciendo el ceño, la sospecha se apoderó de él. ¿Quién hubiera dejado este tipo de libros aquí? De repente se dio cuenta cuando recordó el diario de Tom. La última vez que se encontró con un libro tan vacío fue con el diario de Tom, un recuerdo que preferiría olvidar. Justo cuando estaba a punto de devolver el libro, notó un marcador con forma de pluma en la última página. Una llamativa pluma rosa azulada de origen desconocido. A pesar de no reconocer el ave de la que provenía, su belleza lo cautivó. Harry no pudo resistir el impulso de reclamarlo como suyo. Después de todo, los objetos en el laberinto esencialmente no tenían dueño, lo que lo absolvía de cualquier robo. Mientras sus dedos rozaban la pluma, un suave pop resonó y, en un abrir y cerrar de ojos, se encontró en este lugar peculiar. Se apareció en otro lugar sin que él lo supiera. Examinando su entorno, Harry vislumbró la silueta de una pequeña iglesia asomándose detrás de un imponente tejo a su derecha. A la izquierda se elevaba una colina adornada con una elegante casa antigua. Su mirada se desvió hacia el cementerio. La atmósfera era inquietante, envuelta en silencio. Una sensación de inquietud se apoderó de él, como si ojos invisibles estuvieran observando desde la oscuridad. Con una varita en la mano, escaneó el área con cautela. En la oscuridad surgió una figura que avanzaba con paso firme entre las tumbas. Aunque sus rasgos permanecían ocultos, su postura sugería que llevaba algo. De baja estatura y envuelto en una capa, se acercó, revelando un objeto parecido a un bulto en sus brazos. Al detenerse junto a una imponente lápida de mármol a pocos metros de distancia, la figura bajó la mirada hacia la pequeña forma que sostenía. De repente, la agonía desgarró la cicatriz de Harry, con una intensidad sin paralelo en su memoria. Su varita se resbaló de su alcance mientras se doblaba, con las manos entrelazadas en la cara, colapsando en el suelo. Ciego a su entorno, su cabeza palpitaba como si estuviera a punto de estallar. ¡Ak! Este dolor. ¿Por qué vuelve de repente? Harry gritó de agonía. Por encima de él, resonó una voz gélida y autoritaria. ¿Es él? Sí, maestro, respondió con deferencia la figura encapuchada de abajo. Excelente. Parece que el plan avanza sin problemas, continuó la voz escalofriante. No pierdas el tiempo. Comienza los preparativos para el ritual. Estoy impaciente por comenzar. Detención, rápido. La diminuta figura aprovechó la incapacitación de Harry, rápidamente tejiendo un hechizo para atraparlo con una cuerda. Con Harry atado, fue arrastrado hacia la lápida de mármol, donde quedó firmemente sujeto. En este reino desconocido, Harry nunca había visto a Peter Pettigrew, por lo que no pudo conectar la figura que tenía ante él con el notorio traidor. ¿Quién eres? ¿Qué piensas hacer? La voz de Harry sonó con gélida determinación. Haciendo caso omiso de las demandas de Harry, Pettigrew levantó su varita, maniobrando laboriosamente un enorme caldero debajo de la tumba. El recipiente rebosaba líquido, suficiente para sumergir a un adulto. Enciende las llamas, murmuró Peter Pettigrew, golpeando la base del caldero con su varita. Un fuego crepitante estalló debajo, calentando rápidamente el líquido del interior. La superficie se agitó y estalló en chispas, parecido a un incendio.
Ponlo en llamas, mi maestro, entonó suavemente Peter Pettigrew, el líquido ahora resplandecía con chispas como diamantes. Ah, trabajo encomiable. ¿Y qué hay de los demás? El contenido de la bolsa en el suelo se agitó inquieto, acompañado de una voz escalofriante. Ellos, permanecieron en silencio, creo que albergan intenciones alternativas. Peter Pettigrew habló con cautela. HMPH. Qué ingenuos de su parte. ¿Ofrecer ayuda sin causa? La voz fría persistió. Si no fuera por la pluma de ave de escape que inventaron, nuestra tarea no habría sido tan sencilla. El propio Crouch Jr. alberga dudas, sin estar seguro de si el plan se desarrollará sin problemas y si el niño alcanzará el cáliz de fuego. El ave que escapó, parecida a un ave regordeta y esponjosa incapaz de volar, era conocida en el mundo Mugle como el dodo, supuestamente extinto en la isla Mauricio. Sin que muchos lo supieran, estas aves de escape poseían la extraordinaria capacidad de atravesar el espacio, similar a los fénix, lo que les permitía evadir amenazas inminentes. A diferencia de las restricciones ordinarias de las apariciones, la extraña habilidad del pájaro de escape para desaparecer y reaparecer no se vio afectada por las medidas antiapariciones. Evidentemente, Harry se vio transportado desde el laberinto al cementerio mediante la activación de una pluma de pájaro que escapaba de la bola. Pero recuerda, Colagusano, entonó fríamente la voz, soy tu maestro. Sí, lo entiendo, maestro, por favor confíe en mí, tartamudeó Peter Pettigrew, le soy leal. ¿Es eso así? Replicó la voz. Entonces tendrás que demostrarme tu lealtad lo suficientemente pronto. Colagusano. Harry de repente reconstruyó la identidad de la figura que tenía delante. Los recuerdos de sus sueños recurrentes, que involucraban a estos dos individuos, inundaron su mente, junto con la siniestra profecía de la profesora Trelawney durante los exámenes del semestre pasado. Fue una advertencia que no pudo ignorar. Eres Colagusano. El traidor que asesinó a mis padres. Miserable. Exclamó Harry, su mirada luego se dirigió a la bolsa. ¿Y él es Voldemort? Quebrar. Peter Pettigrew le dio una fuerte bofetada en la cara a Harry. Muchacho, ¿te atreves a pronunciar el nombre del maestro de manera tan imprudente? Con eso, conjuró una tela y amordazó a Harry, ordenándole. Quédate en silencio. ¿Cómo te atreves a ser insolente cuando se te concede la oportunidad de presenciar el momento sagrado de nuestro Señor? Ni siquiera todos los miembros tuvieron la oportunidad de presenciar su resurrección de la muerte. Muerto. Con Harry sujeto, Pettigrew procedió a revelar la sombría forma de Voldemort de la bolsa antes de bajarlo al caldero. Con un silbido siniestro, descendió al caldero y Harry pudo escuchar el ruido sordo cuando su forma sin vida hizo contacto con el fondo. Lo que siguió fue el sombrío ritual del sacrificio de carne y sangre. Cuando Pettigrew añadió los huesos del padre Mugle de Voldemort, su propia muñeca cortada y la sangre de Harry al caldero, el líquido del interior inmediatamente ardió con una intensidad cegadora. Una vez completada su tarea, Pettigrew se desplomó junto al caldero, agarrándose el brazo sangrante y destrozado, jadeando y sollozando de angustia. El crisol comenzó a burbujear furiosamente, emitiendo deslumbrantes chispas parecidas a diamantes, que bañaron todo con su resplandor radiante, dejando los alrededores completamente negros. Harry oró fervientemente, esperando contra toda esperanza que el caldero consumiera a Voldemort, aunque sabía la inutilidad de tal súplica. Luego, en un repentino giro de los acontecimientos, las chispas se extinguieron. Un velo de vapor blanco surgió del caldero, oscureciendo la visión de Harry. Cuando la niebla se disipó, Harry se encontró con una visión horrible. La espeluznante silueta de un hombre emergiendo letárgicamente del caldero. Altísimo y demacrado, tenía un extraño parecido con una figura espectral. «Trae mi bata», ordenó la voz escalofriante y ronca desde dentro del vapor. Pettigrew gimió y gimió, acunando protectoramente su brazo mutilado, antes de recuperar apresuradamente la prenda negra que yacía cerca. Con manos temblorosas, lo colocó sobre la forma de su maestro. Al salir del caldero, la figura demacrada fijó su mirada en Harry, y Harry contempló el rostro que había perseguido sus pesadillas durante los últimos 3 años. Era un semblante más pálido que la muerte misma, adornado con 2 ojos escarlatas ardientes y una nariz parecida a la de una serpiente, sus fosas nasales meras rendijas. El señor oscuro había regresado de entre los muertos. Voldemort extendió sus dedos anormalmente alargados dentro de un bolsillo profundo, sacando una varita. Era su varita de tejo, adornada con una pluma de cola de fénix, la fiel compañera de sus oscuros esfuerzos. Recordó las palabras del fabricante de varitas, quien había descrito la varita de tejo como rara y notoria por su destreza en duelos y lanzamiento de maldiciones.
Sabía que una varita así exigía un portador extraordinario, un titán o un demonio. En ese momento, su aversión a lo ordinario se convirtió en una resolución ardiente. Se aseguraría de que el mundo recordara su nombre. Esta varita se había perdido durante su fatídico encuentro en Godric's Hollow, donde intentó acabar con la vida del niño Harry Potter. Antes de que su forma corpórea fuera reducida a cenizas, había escondido la varita dentro de la residencia Potter por medios arcanos, evadiendo la detección incluso de los aurores que investigaban. Al final, fue Pettigrew, en su forma de rata, quien ayudó en su recuperación, ganándose un reconocimiento a regañadientes. Con un movimiento reverente, Voldemort agarró la varita y luego apuntó a Pettigrew. Levantando al sirviente traidor del suelo, lo arrojó sobre la lápida donde yacía atado Harry. Pettigrew se desplomó junto a la lápida, sus sollozos resonaron en el solitario cementerio. La penetrante mirada carmesí de Voldemort se fijó en Harry, una sonrisa escalofriante curvó sus labios. La túnica que envolvía el brazo cortado de Pettigrew goteaba sangre. Maestro, Pettigrew se atragantó. Maestro, usted prometió, extiende tus brazos, ordenó Voldemort con indiferencia. Pettigrew obedientemente presentó su miembro mutilado, pero la mueca de desprecio de Voldemort se hizo más profunda. Este no, Colausano. Maestro, por favor, suplicó Pettigrew. Voldemort se agachó y agarró el brazo izquierdo de Pettigrew. Aunque no tenía ninguna mancha de sangre, estaba estropeada por la ausencia de su parte inferior. El sacrificio que Pettigrew había hecho para eliminar a Dumbledore, Sirius y Lupin. Un sombrío testimonio de su búsqueda de las artes prohibidas de la magia oscura. Pobre Pettigrew, ahora sin manos. Voldemort ignoró la difícil situación de Pettigrew, su atención consumida por asuntos más urgentes. A diferencia de su interpretación en la historia original, su arrogancia se había erosionado durante su angustioso exilio, junto con su destreza mágica. El año anterior se había topado con un mago oscuro de formidable poder, envuelto en un velo de misterio. Sin que él lo supiera, esta enigmática figura provenía de un rincón desconocido del mundo mágico, y su reputación lo precedía como un espectro siniestro. De mala gana, abandonó Nagini, el recipiente que había reservado para su próximo Horrocrux. Luego, cuando Crouch Jr. se infiltró en Hogwarts en su nombre, todo salió mal. Comenzaron a surgir familias antiguas y solitarias, incluido el segundo descendiente de los Malfoy, que exhibió una destreza asombrosa. Su intención era garantizar que Harry Potter, un muchacho modesto sin linaje ni conocimiento arcano, saliera triunfante en el torneo de los Tres Magos. El desafío de la copa fue ciertamente formidable. En medio de esta confusión, un grupo de magos oscuros que había encontrado durante su estancia por Europa, se le acercó y le ofreció ayuda para superar este obstáculo. Siempre astuto, Voldemort discernió que esta facción había estado en contacto durante mucho tiempo con Pettigrew, rastreándolo por medios encubiertos. Maldito sea todo. Si no hubiera necesitado la ayuda de Pettigrew, se habría deshecho del traidor hace mucho tiempo. Pettigrew había sido enviado a encontrarse con Merlín. Afortunadamente, parecía que este grupo no albergaba intenciones malévolas hacia él. En cambio, propusieron un plan para conseguir la sangre de Harry, que era esencial para su resurrección. Voldemort comprendió el principio de recompensar el mérito, pero su sed de recuperar su antiguo poder eclipsó cualquier posible traición de este grupo. Incluso si una conspiración acechaba detrás de su oferta, tendrían que esperar el momento oportuno hasta que él hubiera recuperado completamente su poder. Sin embargo, fueron precisamente estas consideraciones las que hicieron que Voldemort fuera más circunspecto y complaciente después de su exitosa resurrección que en la narrativa original. Reconoció que los tiempos habían cambiado. En el escenario de este mundo, él y Dumbledore ya no eran los únicos jugadores. Surgieron familias solitarias de sangre pura, los Malfoy que desafiaron la tradición enviando prodigios, la enigmática organización de magos oscuros que operaba en secreto y otros. Detrás de estas facciones probablemente se alzaban antiguas monstruosidades capaces de desafiar su supremacía. Ya no era el inexpugnable señor oscuro capaz de una arrogancia descarada, Voldemort reconoció la necesidad de precaución y cálculo estratégico. Por tanto, su imperativo inmediato era reunir sus fuerzas rápidamente. Voldemort arremangó bruscamente a Pettigrew, revelando un tatuaje rojo brillante en su piel. Una calavera que emitía una serpiente de su boca. La marca tenebrosa. Voldemort colocó su largo y pálido dedo índice en el brazo de Pettigrew. Harry gritó de agonía cuando la cicatriz en su frente ardió de dolor una vez más. Los gritos de Pettigrew resonaron como si sus brazos estuvieran envueltos en llamas.
Cuando Voldemort retiró su dedo, la marca tenebrosa de Pettigrew se transformó de un rojo brillante a un negro intenso. Una cruel sonrisa de triunfo adornó el rostro de Voldemort mientras se enderezaba, levantando la mirada para inspeccionar el cementerio oscuro. ¿Quién se atrevería a regresar después de sentirlo?, murmuró, con sus brillantes ojos rojos fijos en las estrellas. ¿Y quién sería tan tonto como para resistirse? De repente, el aire crepitó con el sonido de capas moviéndose. Entre las tumbas, detrás de los abetos y en cada rincón oscuro, se aparecieron magos. Encapuchados y velados, se acercaron uno a uno, con pasos vacilantes y cautelosos, como si la incredulidad nublara sus sentidos. Voldemort permaneció en silencio, esperando su reverencia. Un mortífago cayó de rodillas, acercándose poco a poco a Voldemort, para besar el dobladillo de su túnica negra. Uno por uno, los mortífagos hicieron lo mismo, inclinándose ante Voldemort, luego retrocedieron para formar un círculo silencioso que abarcaba la tumba de Tom Riddle, Harry y el propio Voldemort, rodeado por Colagusano, que yacía en el suelo, sollozando y retorciéndose, quedaban huecos en el círculo como si esperaran que otros se unieran. Sin embargo, Voldemort ya no parecía anticipar más llegadas. Observó los rostros encapuchados que lo rodeaban. Aunque el aire estaba quieto, un leve crujido emanaba del círculo como si temblara de tensión. Voldemort hervía de ira real. No esperaba que tan pocos respondieran a su llamada. Había contado con gente como Karkaroff, que ya no se atrevería a desafiarlo. Había supuesto que, bajo el temor de la marca negra, localizar a los desertores sería fácil. ¿Cómo se atreven a traicionarlo de verdad? Había estimado que al menos 30 atenderían su convocatoria, pero luchó por reunir incluso 10. Excelente, siseó, con los labios curvados con furia. Excelente. Parece que, durante mi época de debilidad, muchos albergaron pensamientos traicioneros y se atrevieron a abandonar nuestras estimadas filas, declaró con la voz llena de amenaza. Necesitan aprender las consecuencias de tal traición. Avery. Uno de los individuos dentro del círculo de repente se desplomó en el suelo, postrándose a los pies de Voldemort, temblando incontrolablemente. Maestro. Él gimió, perdóname. Perdónanos. Soy consciente de que los Lestrange, Doloz, Murciver, Rookwood y Travers languidecen en Azkaban. Su lealtad permanece firme. Antes se pudrirían en Azkaban que abandonarme. Cuando Azkaban sea traspasado, cosecharán recompensas más allá de la imaginación. Dijo Voldemort con frialdad. ¿Pero qué pasa con aquellos que no atendieron mi llamado? Maestro, Avery pisó con cautela, desde el nacimiento del prodigioso segundo vástago de la familia Malfoy, Lucius se ha distanciado de nosotros. Las familias vasallas bajo su dominio, como los Goyle y los Craves, han seguido su ejemplo. Lucius, la voz de Voldemort estaba helada, ¿te atreves a traicionarme? Entonces, ¿dónde está Nott? ¿Dónde están los hermanos Carrow? ¿Y Rowle? Maestro, otro mortífago, alto y demacrado, se levantó para dirigirse a él. Thorfinn fue detenido por los Aurores por actividades ilícitas en el callejón Nocturne y enviado a Azkaban. La familia Rowle sufrió una misteriosa desaparición. ¿Oh, de verdad? La mirada de Voldemort atravesó el aire. Yaxley, ¿estás familiarizado con estos asuntos? Ilumíname. Sí, maestro. El destino de la familia Rowle no es un incidente aislado, informó Yaxley. Antes, la familia Lestrange fue víctima de un brutal ataque orquestado por una manada de hombres lobo. ¿Hombres lobo? Las pupilas de Voldemort se contrajeron levemente. Eso es, inesperado. Sí, hombres lobo. Los mismos que han mantenido una relación amistosa con la familia Rolle, con Rowle actuando como su intermediario, afirmó Yaxley. Hemos investigado a fondo el asunto. Parece que Thorfinn manejó mal la situación. En retrospectiva, todo el asunto parece sospechoso. Al principio, sospechamos que el motivo era el deseo de Thorfinn por los bienes de la familia Lestrange. Después de todo, ha tenido vínculos durante mucho tiempo con la comunidad de hombres lobo, explicó Yaxley. Pero Thorfinn negó vehementemente cualquier participación. Éramos escépticos, pero tras la investigación, descubrimos evidencia que sugería la influencia clandestina de un tercero dentro de las filas de los hombres lobo. Poco después de la caída de la familia Rowle, estalló la agitación entre los hombres lobo del callejón Nocturne. Fenrir se alineó con los Selwyn, hizo una pausa, mirando a un mortífago enmascarado. Al recibir un asentimiento de confirmación, continuó. Mientras que otros, bajo el liderazgo de Fenrir, cortaron los lazos con Fenrir y establecieron sus propios negocios. Los ojos de Voldemort se entrecerraron perceptiblemente, su mente aguda captó rápidamente el quid de la revelación de Yaxley.
¿A dónde se dispersaron estos hombres lobo que se marcharon? La mayoría, desprovistos de la autoridad de Fenrir, se dispersaron por todo el Reino Unido, incitando al caos. Muchos cayeron ante los aurores que intentaban imponer el orden. La voz de Jaxley bajó, su tono cargado de gravedad. El aspecto más desconcertante es la desaparición de una pequeña facción. Los instigadores detrás de la división de los hombres lobo, aquellos que defendieron el establecimiento de su propio clan. A pesar de evadir la captura de los aurores, desaparecieron sin dejar rastro, reveló Jaxley. Voldemort emitió un bufido desdeñoso, comprendiendo la insinuación de Jaxley, el supuesto asalto del hombre lobo a la propiedad del Estrange, el posterior arresto de Thorfinn, la aniquilación de la familia Rowle y el consiguiente cisma del hombre lobo, todo orquestado, sugiriendo un titiritero orquestando eventos desde las sombras. Nos dimos cuenta de que habíamos sido engañados. La voz de Jaxley tembló, dividida entre el miedo a las represalias de Voldemort y la indignación latente. La incursión de los hombres lobo en la mansión Lestrange fue una artimaña para sembrar discordia, incriminar a Thorfinn y sembrar disensión con la familia Rowle. Justo cuando nuestro enfoque se centró en los Rowle, dijo Jaxley con los dientes apretados, los hombres lobos se infiltraron sigilosamente, subvirtiendo el inframundo de Knotturnalley. Antes de que pudiéramos reaccionar, la familia Rowle había sido erradicada. Como si no lo hubieras orquestado desde las sombras, se burló Voldemort, su voz llena de desdén. Con el arresto de Thorfinn y la desaparición de la familia Rowle, ¿no habría servido a tus intereses reclamar el control exclusivo? He visto tus gustos. Cuando ya no había más correas para ti, ibas y mordías a los demás para obtener una ventaja menor. Todo esto con el propósito de ganar solo un poco de poder, pero al final daña. Nuestras fuerzas más, se lamentó Voldemort, mirando hacia la distancia sin intención de encontrarse con los ojos de sus seguidores. En ese momento, el mortífago que había observado a Jaxley se levantó. Aunque de menor estatura, su presencia llamaba la atención, exudando un aura palpable de fuerza que sobrepasaba incluso la de Jaxley. Maestro, tanto Coban como yo podemos hacer el juramento mágico más oscuro. No tuvimos nada que ver en la caída de la familia Rowle, afirmó con confianza el mortífago enmascarado. Y yo, maestro. Lo juro, no tuve parte en esto. Avery intervino, su voz aumentando en desesperación, como si temiera que su presencia pasara desapercibida. Silencio, Avery. Has vivido cómodamente todos estos años, pero ¿alguna vez has considerado que tu maestro todavía depende de sus sirvientes que acechan en las sombras? Voldemort se burló, levantando su varita. Excrucio. Avery se retorció en el suelo, sus gritos perforaron el aire. Tenía grandes esperanzas en ti. ¿Cómo te atreves a pagarme con ese tipo de esfuerzos? Voldemort le gritó furiosamente a Avery mientras se retorcía en el suelo. Su voz aireada e impregnada de ira trajo terror a los oídos de los mortífagos. El círculo de mortífagos se estremeció, cada miembro parecía al borde de la retirada pero paralizado por el miedo. Mientras tanto, Harry, atado a la lápida, palideció instantáneamente, su túnica mágica empapada de sudor frío. A diferencia de su contraparte en el mundo original, este Harry carecía del mismo coraje. No se había enfrentado a Voldemort en su primer año, ni se había enfrentado al basilisco con la ayuda de Fawkes y el sombrero seleccionador, ni había convocado a un poderoso Patronus para defender a Sirius contra los dementores. En este momento estaba consumido por el terror. Sus dientes castañeteaban incontrolablemente, su cuerpo convulsionaba de miedo mientras luchaba contra la inminente pérdida del conocimiento. Cualquiera, profesor Dumbledore. Hermione, Ron, incluso Malfoy servirá. Yo también quiero vivir. Desesperadamente, oró para que sus gritos llegaran a las casas cercanas y pidió ayuda, a cualquier cosa. Selwyn, la voz de Voldemort atravesó la tensión, fría e implacable. Continúa con tu explicación. Si no me satisfaces, conoces las consecuencias. Aunque Voldemort había infligido un castigo cruel a Avery, un miembro prominente de las familias de clase media, dudó en hacer lo mismo con Selwyn y Jaxley. A pesar de su arrogancia y crueldad, a Voldemort no le faltaba inteligencia. Entendió la importancia crítica de la lealtad de sus mortífagos en este momento. Entre ellos era de conocimiento común que Voldemort clasificaba a sus seguidores según su importancia. Sus posiciones dentro del círculo lo decían todo. Aquellos más cercanos a él tenían mayor valor. Figuras como Lucius Malfoy, Selwyn y Corvan Jaxley, con sus prestigiosos linajes y redes influyentes, se encontraban sin duda entre sus activos más preciados. Sin el respaldo de estas familias de sangre pura, Voldemort no sería más que un simple matón. Su apoyo lo elevó de un simple asesino a una fuerza formidable.
Especialmente ahora, con la lealtad de la familia Malfoy colgando de un hilo, la ausencia de Lucius esta noche lo decía todo. Sin el respaldo del poderoso clan Malfoy, el apoyo de los Selwyn y Jaxley se volvió primordial. Asegurar su lealtad era clave. Una vez que sus fuerzas fueran reforzadas y su autoridad solidificada, Voldemort tendría amplios medios para controlar a estas influyentes familias. La decisión de Voldemort de torturar públicamente a Avery fue estratégica. Sirvió como método para infundir miedo en los otros mortífagos y obligarlos a obedecer. Selwyn, inclinando ligeramente la cabeza, murmuró: «Maestro, en presencia de su mirada sabia y perspicaz, ¿cómo podríamos atrevernos a engañarlo?» A decir verdad, continuó Selwyn, después de la caída de la familia Rowle, Jaxley y yo consideramos la idea de confiscar sus bienes. Hizo una pausa mientras Voldemort emitía un bufido desdeñoso, visiblemente sacudiendo a Selwyn, antes de continuar. Sin embargo, cuando nosotros, junto con Avery, llegamos al hogar ancestral de Rowle, nos topamos con una vista inesperada. Voldemort escudriñó a Selwyn intensamente, el brillo rojo en sus ojos se volvió cada vez más amenazador y agudo, asemejándose a un demonio de las profundidades del infierno. «Cuéntame más de lo que viste». Su fría voz puso miedo en el corazón de sus seguidores. Aunque los magos podrían burlarse de la noción de demonios reales, el efecto fue, no obstante, escalofriante. «Descubrimos», afirmó Selwyn con calma, «que los tesoros, títulos de propiedad y tomos de la familia Rowle ya habían sido saqueados, por la familia Malfoy, la familia Nott, y la familia Greengrass. Repartieron el botín entre ellos». «Malfoy». ¡No!, exclamó Voldemort, desconcertado por la revelación. Con solo observar quién se beneficiará más de este caos, el verdadero titiritero detrás de escena se vuelve evidente. La voz de Voldemort estaba llena de un profundo escalofrío. Parece, el brillo de fuego en sus ojos se había atenuado, pero su imponente presencia emanaba un aura inconfundible de ira. Continuó fríamente: «Nuestros antiguos aliados, Malfoy y Nott, se han atrevido a traicionarme, Lucius Malfoy». La voz de Voldemort se hizo más tranquila, y su intento de controlar su ira fue evidente. La familia Malfoy tenía el máximo poder entre sus seguidores. En los años posteriores a su caída, circularon rumores de que Lucius había cultivado una relación cercana con Fudge, el ministro de magia. También había ascendido a los puestos de presidente de la Junta Escolar de Hogwarts y presidente de la Junta Directiva de la Casa de San Mungo. Su traición asestó un duro golpe a Voldemort, recién resucitado. ¿Cómo se atreve? En ese momento, los dientes de Voldemort rechinaron con frustración. A pesar de ser el señor oscuro de una época, Voldemort no era el lunático con inteligencia emocional disminuida retratado en ciertas obras de fans de su vida anterior. Su arrogancia provenía de su creencia en haber conquistado la muerte, no de una falta de inteligencia o agudeza emocional. Simplemente prefirió ejercer dominio a través de la fuerza en lugar de intrincadas conspiraciones y manipulación. La señal más reveladora fue el trato que dio a sus subordinados después de su resurrección. Mientras torturaba a Avery, simplemente regañó a Lucius, McNeil, Doyle, Crabbe y otros, demostrando que era consciente de sus intenciones superficiales. Se abstuvo de administrar un verdadero castigo, habiendo descubierto sus débiles planes. En cambio, reinstaló a Lucius como comandante en jefe de operaciones para el asalto al Departamento de Misterios. Entendió la importancia de equilibrar la benevolencia con el poder. Si bien mantener la autoridad era crucial, también reconoció la importancia de ganarse los corazones y las mentes, especialmente porque acababa de resucitar y estaba en el proceso de fortalecer sus fuerzas. Lucius, Goyle y Crabbe no fueron las únicas ausencias notables esta noche. Otros como los hermanos Carrow, Karkaroff y Snape tampoco estaban a la vista. Su ausencia no provocó verdadera ira en él. Hábil en comprender la naturaleza humana, había anticipado la traición de ciertos mortífagos después de su caída inicial. En consecuencia, había decidido ejecutar personalmente a estos traidores para demostrar su intolerancia a la deslealtad. Fue una estrategia de recompensas y castigos claros, junto con una acción decisiva y vigorosa. Sin embargo, Lucius, acostumbrado a depender de la fuerza bruta y poseedor de una previsión y astucia excepcionales, estuvo notablemente ausente. Además, según el relato de Selwyn, era muy probable que Lucius lo hubiera traicionado. Esta revelación fue realmente inesperada. La mirada de Voldemort se fijó en el asiento vacío a su lado, una vez ocupado por Lucius. El espacio vacío al lado, reservado para los Lestrange, permaneció intacto. Su voz se suavizó mientras murmuraba: «¿Realmente cree que tener un hijo prodigioso es suficiente para desafiarme?
Los mortífagos cayeron en un silencio silencioso, interrumpido solo por escalofríos esporádicos. El señor Selwyn, todavía con la cabeza inclinada, habló en tono solemne. Maestro, no subestime al segundo hijo de Lucius. Este niño exhibe una notable precocidad y ha demostrado habilidades que superan las de los magos menores de edad en el torneo de los tres magos. Posee una formidable destreza mágica. Alberga muchos secretos enigmáticos que escapan al escrutinio. Oh, un gran elogio por parte del estimado jefe de la familia Selwyn. Parece que es más excepcional de lo que había supuesto. La mirada de Voldemort se clavó en Selwyn, su tono helado. Dime, ¿qué lo hace tan notable? ¿Qué lo distingue? Maestro, hay algo de lo que quizás no esté al tanto. Este niño escribió y publicó un libro cuando aún estaba en su tercer año. La narración relata su supuesta derrota de un basilisco milenario y su descubrimiento de la legendaria Cámara de los Secretos. Una leyenda dentro de Hogwarts que abarca milenios. El enigma del libro, la narrativa dentro de sus páginas es meticulosa y fluida. Consulté a mi hija, que actualmente asiste a Hogwarts. Selwyn hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Según su relato, las historias descritas en el libro tienen una veracidad considerable. Al menos, los profesores de la escuela y Dumbledore se han abstenido de refutarlas, con hazañas tan notables. ¿Qué más puedo preguntar? Además de nuestro estimado y venerable maestro, ¿quién de nosotros aquí reunidos podría lograr tales hazañas a la edad de 12 años? Y añadió, ciertamente no, me atrevo a decir. El renombre del niño dentro de la casa Slytherin creció tan monumental que mi hija, junto con los herederos Lestrange y Black, así como varios estudiantes de último año, orquestaron un duelo público en un intento por frenar su arrogancia. Sin embargo, el heredero Lestrange fue derrotado decisivamente. Elevando aún más la estatura del niño, entonces, bajo la guía de mi hija, forjaron una alianza tentativa con la Sociedad Fantasma, e idearon un plan para enfrentar al niño. Voldemort permaneció en silencio durante todo el proceso, sin dar ningún indicio de interrupción. Reconoció la potencia de su propia reputación para intimidar a estos mortífagos y someterlos. Lo que Selwyn pretendía transmitir era sin duda información crucial y no tenía intención de desperdiciar su valioso tiempo con interjecciones innecesarias. El plan de asalto falló, el estimado hijo de Lucius fue el objetivo. Naturalmente, no se quedó de brazos cruzados. Al día siguiente, llegó a nuestra puerta para expresar sus quejas. Sin embargo, en ese momento, nos mantuvimos firmes en frenar la arrogancia de la familia Malfoy. Casi todas las familias prominentes de sangre pura se unieron, formando una coalición temporal que incluía a los Selwyn, Yaxley, Rowles, Averis, Carrows, Notts y Lestrange, un total de 7 familias. Aunque Lucius es formidable, entiende que recurrir a la fuerza bruta no le reportaría ninguna ventaja. De mala gana, accedió. Espera un momento, intervino Voldemort, algo poco común. Habló deliberadamente. En la coalición que mencionaste, Carroll y Nott estaban entre las 7 familias. Sí, confirmó Selwyn, el incidente ocurrió en marzo del año pasado. En ese momento, el niño apenas estaba en su tercer año. Ninguno de nosotros podría haber previsto el giro inesperado de los acontecimientos que se desarrollaron en menos de un año. No mucho después de ese incidente, durante la Copa Mundial de Quidditch de agosto pasado, la voz de Selwyn se volvió más fría, teñida de amargura. Fue entonces cuando la familia Lestrange enfrentó un asalto en el campamento de la Copa Mundial. Aparte de un miembro menor de la familia que fue mordido por un hombre lobo y se volvió, el resto de la familia fue masacrado por hombres lobo. Desde entonces, los acontecimientos se han desarrollado de maneras imprevistas. Primero, se produjo el incidente en la plaza del Mercado Negro, que llevó al arresto y encarcelamiento de Dolphin. Luego, la familia Rowle fue aniquilada. En ese momento, no vinculamos estos eventos con la familia Malfoy en absoluto. Selwyn continuó, todos entendemos el nivel de esfuerzo requerido para que los eventos se intensifiquen hasta este punto. Lucius no podría haber orquestado dada su naturaleza cautelosa y autoconservadora, no se habría involucrado en tal confrontación con nosotros. Luego vino el torneo de los tres magos en Hogwarts. Parece que debido a los eventos en la Plaza del Crimen en el Callejón Nocturne, bajo la dirección de esa entidad, la familia alemana Oenheim y la familia francesa Moreau han hecho apariciones. La situación ha cambiado. Se salió de control, completamente fuera de nuestro alcance. Según el relato de mi hija, las mujeres de la familia Moreau encabezaron el asalto, continuó Selwyn, su voz cargada de gravedad.
Lanzaron su ataque la noche del baile de Navidad, y casi lo lograron. Sacudió la cabeza, transmitiendo su incredulidad ante el giro de los acontecimientos. Inesperadamente, ese chico Malfoy de alguna manera aprovechó un talento sanguíneo latente y frustró sus esfuerzos. Es incluso concebible que, hizo una pausa antes de continuar, este chico hubiera dominado estos talentos durante mucho tiempo, pero los hubiera ocultado hábilmente. No fue hasta el baile de Navidad que se vio obligado a revelar su carta de triunfo en público. Después de eso, Selwyn se detuvo abruptamente, como si evocara recuerdos angustiosos. Todo su cuerpo parecía temblar incontrolablemente, sugiriendo que podría colapsar en cualquier momento. Sin embargo, logró mantenerse en pie. A pesar de la imponente presencia de Voldemort acercándose a él, Selwyn reunió suficiente fuerza de voluntad para estabilizarse. Lamento profundamente mi arrebato, mi maestro. La voz de Selwyn tembló ligeramente, traicionando la agitación dentro de él. Después de eso, el torneo de los Tres Magos se avecinaba en febrero. Mi hija participó en una operación orquestada por la familia Moreau. Un asalto a Malfoy bajo el Lago Negro. Aunque su objetivo era someterlo a la maldición Imperius, mi hija me confió que habían también consideraron la idea de matarlo directamente. Razonaron que podrían echarle la culpa a las sirenas que moraban en las profundidades del lago después, explotando el desdén existente del Ministerio de Magia hacia ellas. Entonces, continuó Selwyn, es evidente que la operación fracasó. El chico Malfoy aún prospera en Hogwarts. Los puños de Selwyn se apretaron con fuerza y respiró hondo, luchando por mantener la compostura. Con determinación, continuó hablando. Pero mi hija, mi única hija, Irina Selwyn, ha desaparecido sin dejar rastro. También ha desaparecido el último descendiente del linaje Lestrange, Gallub Lestrange, que padecía licantropía, afirmó solemnemente, y el corazón de la familia Foley. Héctor Foley, la heredera directa del linaje Slughorn, Lucinda Slughorn, y el descendiente de la familia Blige, Miles Blige. Finalmente descubrimos. La voz de Selwyn vaciló, su expresión reflejaba una mezcla de horror y comprensión. El individuo que provocamos no es un simple estudiante de cuarto año, ni es simplemente el segundo descendiente del linaje Malfoy. Él es nada menos que una monstruosidad. Las palabras flotaban pesadamente en el aire, subrayadas por una sensación colectiva de temor. Cuando la verdad se dio cuenta, los mortífagos intercambiaron miradas inquietas, lidiando con las implicaciones de su grave error. En sus intentos equivocados de manipular los acontecimientos, habían provocado sin darse cuenta fuerzas más allá de su comprensión. Una entidad que trascendía los límites mortales, un presagio del caos y la destrucción. Entonces, los ojos de Voldemort brillaron con astucia. El hijo de Lucius parece poseer habilidades notables. Si se pudiera convencer a un individuo así para que se uniera a mí, podría marcar el comienzo de una nueva era de dominio para el linaje de sangre pura, con la muerte. Los comedores reinan supremos, ¡qué vergüenza! La mueca de desprecio de Voldemort resonó a través de la cámara, helando el aire como el espeluznante llamado de un budo nocturno. Pero, por desgracia, Lucius sigue ajeno al estado actual de las cosas. Si tan solo trajera a su hijo a buscar refugio conmigo, reflexionó, su tono lleno de desprecio. Con mucho gusto pasaría por alto sus 13 años de traición e incluso le ofrecería un puesto dentro de la jerarquía de los mortífagos. ¿Qué pasa? La mirada de Voldemort cayó sobre un mortífago en particular, notando un sutil temblor en su forma ante la mención de Lucius. Con los ojos entrecerrados, preguntó: «Fawley, ¿tienes objeciones a mi manejo de este asunto?» Aparte de Fawley, que estaba desconcertado por la decisión de Voldemort, de perdonar a los Malfoy por su traición si Skiller aceptaba unirse a sus filas, los otros mortífagos también estaban sorprendidos por sus decisiones, pero no parecían ser lo suficientemente valientes como para alzar la voz. El mortífago en cuestión provenía de una rama menos conocida de la familia Fawley, oficialmente separada pero que aún mantenía vínculos clandestinos. Este era el modus operandi de la familia Fawley: mantener una fachada de rectitud en público, mientras se sumergía en secreto en empresas lucrativas donde nadie podía ver. Cuando el caos de Grindelwald arrasó Europa, los Fawley se vieron envueltos en la agitación del Ministerio de Magia. Aparentemente, organizaron a los aurores para que se unieran a los gobiernos europeos en la lucha contra Grindelwald, pero clandestinamente, socavaron los esfuerzos, conservaron sus recursos y obstaculizaron sutilmente a las naciones europeas. Esta duplicidad era el sello distintivo de los Fawley. Mojigatos en la superficie, pero cubriendo sus apuestas y jugando en ambos lados. Tras la desaparición de su heredero directo, los Fawley no repararon en gastos en su búsqueda, pero fue en vano.
Durante mucho tiempo sospecharon la participación de la familia Malfoy, pero carecían de pruebas. Además, dados los estrechos vínculos de los Malfoy con el Ministerio de Magia, la ausencia de pruebas concretas los hacía intocables. Ante este punto muerto, los Fawley sabían que los métodos abiertos eran inútiles, y no les quedaba otra opción que recurrir a medios más oscuros. Como resultado, este mortífago Fawley fue convocado encubiertamente por la familia Fawley y se le asignó la tarea de sembrar discordia entre Voldemort y la familia Malfoy ese día. Incapaces de enfrentarse directamente a los Malfoy debido a su influencia sobre el Ministerio de Magia, los Fawley solicitaron la ayuda de los mortífagos, quienes estaban alineados con la facción oscura para actuar en su nombre. Es por eso que Fawley reaccionó como lo hizo cuando Voldemort mencionó cómo manejó la situación. Tiene una importante responsabilidad familiar y tiene la tarea de evitar que la familia Malfoy se reúna con los mortífagos. Es imperativo para él asegurarse de que los Malfoy enfrenten graves consecuencias. Fawley continuó. Maestro, si bien la familia Malfoy cuenta con riqueza e influencia, su fuerza reside principalmente en acumular riquezas a través de generaciones. Cuando se trata de destreza en combate, siempre les ha faltado número y destreza marcial. Nunca se ha hablado de formidables guerreros que emergen de sus filas, por lo tanto, creo, Fawley hizo una pausa, contemplando cuidadosamente sus siguientes palabras, y luego agregó, la audacia de Lucius de traicionar a su maestro probablemente se debe a algo más que pura valentía. Maestro, intervino Selwyn, estoy de acuerdo con la evaluación de Fawley. El ascenso de la familia Malfoy en los últimos años ha sido alarmantemente rápido, rayando en lo antinatural, especialmente dada la naturaleza misteriosa y enigmática de muchos de sus tratos. En el Ministerio de Magia, ha habido cambios de personal frecuentes y sospechosos, dejando a muchos con una sensación de inquietud. El jefe de la familia Black fue inexplicablemente degradado y reasignado a un papel servil en la oficina de Enlace Centauro, una pérdida significativa para mí, ya que era uno de mis aliados más confiables entre las familias vasallas bajo mi mando. Pero el verdadero golpe llegó cuando la familia Wakanda, una vez la piedra angular de mi influencia, desertó clandestinamente al campamento Malfoy. Nunca anticipé la traición de la familia Wakanda. Durante 6 siglos, habían sido incondicionalmente leales a los Selwyn, su lealtad inquebrantable. Ser testigo de su traición fue completamente desconcertante, es más, después de su traición, inexplicablemente florecieron bajo el patrocinio de Malfoy, ascendiendo rápidamente en las filas tanto de los negocios como de la política. Su nuevo poder ahora rivaliza incluso con el de las veneradas 28 familias sagradas de sangre pura. Con la deserción de la familia Wakanda como ejemplo flagrante, toda la comunidad mágica británica quedó sumida en el caos. Primero, fue la familia Bones, seguida por las familias McLaggen y Runcorn, cada una de las cuales declaró públicamente su lealtad al estandarte de Malfoy. Incluso los estimados casas como las familias Greengrass y Carrow, entre las veneradas 28 familias sagradas de sangre pura, hicieron lo mismo. El dominio de la familia Malfoy se volvió innegable, la voz de Selwyn se estabilizó, indicando que había recuperado el control sobre sus emociones derivadas de la desaparición de su hija. Lo que es desconcertante, continuó, con su mirada penetrante y fría, es que mientras estábamos involucrados en nuestra lucha contra los Malfoy, 7 de nuestras familias formaron una alianza temporal, con las familias Lestrange y Not entre ellas. Pero entonces, el tono de Selwyn se oscureció, descubrimos que, sin que nosotros lo supiéramos, las familias Carrow y Not se habían alineado clandestinamente con los Malfoy. Los restos de nuestra alianza están desconcertados por la repentina traición de las familias Carrow y Not, especialmente considerando los numerosos acuerdos y asociaciones que forjamos al principio, se lamentó Selwyn, con la voz teñida de frustración. La única explicación lógica, Selwyn hizo una pausa y su voz se convirtió en un susurro, es Skyler Malfoy, el genio prodigioso de la dinastía Malfoy. Su mera existencia y reputación explican todo esto, continuó Selwyn solemnemente. A lo largo de los anales de la historia mágica británica, que abarca siglos, la familia Malfoy nunca ha ejercido tal influencia. Lucius, aunque astuto, carece de la audacia para tales hazañas. Sospechamos, especuló Selwyn, con tono grave, que estas familias, grandes y pequeñas, no están acudiendo en masa al estandarte Malfoy por la familia en sí, sino por el legado de Skyler Malfoy. El alcance de sus capacidades supera el mero talento y destreza mágicos, reflexionó Selwyn, su expresión traicionaba una sensación de inquietud.
Este chico es probablemente más formidable y siniestro de lo que nos atrevíamos a imaginar, recuerda a alguien. Ese alguien es, Maestro, su antiguo adversario. Albus Dumbledore. Los paralelos entre Skyler Malfoy y Albus Dumbledore son asombrosos, continuó Selwyn, su voz teñida de aprensión. Ambos poseen un carisma magnético que atrae a sus seguidores como polillas a la llama. Su influencia trasciende la mera destreza mágica, cautivando corazones y mentes por igual. Sin embargo, el tono de Selwyn se volvió sombrío, mientras Dumbledore defendía la luz y la rectitud. Skyler Malfoy parece ejercer su poder con un propósito más oscuro y enigmático, un propósito que amenaza con alterar los cimientos mismos de nuestro mundo. Al enfrentarnos a un adversario tan formidable, concluyó Selwyn, con la voz cargada de presentimientos, debemos actuar con cuidado, no sea que seamos víctimas de sus insidiosas maquinaciones. Voldemort se tomó unos momentos tratando de imaginar la hazaña de logros de Skyler. Se imaginó qué clase de hombre sería Skyler si pudiera lograr ponerlo bajo el mortífago. Pasaron unos momentos antes de que abriera la boca, perforando el silencio con su voz fría y espeluznante. Esto me recordó a la Alianza, el predecesor antes que yo, el otro señor oscuro que logra sembrar el terror como nosotros. Heller Grindelwald dejó que sus palabras se filtraran en el aire antes de continuar. Ese chico Malfoy tiene el mismo carisma que él, bajo cualquier costo debemos intentar llevarlo con nosotros. Imagínate hasta dónde podemos lograr todo juntos. Debido a sus emociones inestables después de lidiar con la muerte, el estado de ánimo de Voldemort podría haberse influenciado fácilmente por unas pocas palabras que le hagan pensar si lo que acaba de escuchar es beneficioso para él. Recordó algunos de sus viejos recuerdos con Dumbledore después de un tiempo. Dumbledore. No solo los Malfoy están demostrando ser un gran problema, sino que todavía está causando problemas importantes. ¿Qué grupo de seguidores tan inútiles tengo si ninguno pudiera aliviar mi carga? Aquí pensé que estaríamos listos para sembrar el terror una vez más en el mundo mágico. Al escuchar el nombre de Dumbledore, los ojos de Voldemort se entrecerraron hasta convertirse en rendijas, similares a una cobra rey provocada lista para atacar. El tono rojo que pulsaba dentro de ellos parecía un relámpago atronador. Hizo una pausa por un momento antes de continuar, tratando de imaginar la destreza de Skyler. ¿Te atreves a compararlo con Dumbledore? Su voz aguda cortó el aire, delatando su falta de compostura. ¿Se parece a Dumbledore? ¿Hasta qué punto han crecido los Malfoy? El rostro feroz de Voldemort se contrajo en una risa salvaje, sus ojos rojos ahora huecos y helados, como si estuvieran poseídos por un espíritu malévolo. ¿Te atreves a sugerir tal cosa? Si alguno de ustedes fuera útil por un gramo de su ser, nada de esto habría sucedido. Con un simple movimiento de su varita, desató una oleada de poder mágico, azotando el viento en un violento frenesí alrededor del cementerio. He enfrentado la muerte, pero todos ustedes ni siquiera pueden encargarse de mantener a los demás en el cementerio. Línea. ¿Tengo que encargarme de todo? Su voz es suficiente para hacer temblar incluso las rodillas de los miembros fuertes de los mortífagos. Los mortífagos se vieron obligados a ajustarse las capas, luchando por mantener el equilibrio. Maestro, permítame explicarle, intervino Selwyn respetuosamente, dando un paso adelante. La familia Not y la familia Carrow no son clanes ordinarios. Se encuentran entre la élite dentro de los 28 sagrados, superando incluso a las familias Everleigh y Fawley en influencia y poder. Para una familia como esta, puedes reprimirlo, atacarlo o incluso eliminarlo después de pagar un cierto precio, pero si quieres convertirlos en enemigos y hacer que cambien sus alianzas cuando originalmente eran hostiles, para volverse hacia uno mismo y convertirse en un aliado leal y sólido, esto requiere medios bastante poderosos. Cuando la mano de Voldemort se levantó, el cuerpo de Selwyn salió volando horizontalmente, estrellándose con fuerza contra el suelo a 1 metro de distancia, arrojando una bocanada de sangre. La idea de tener a los Malfoy bajo su mando e incluso la idea de que Skyler estuviera bajo sus alas desaparecieron de su cabeza cuando desató su ira. Comprendió plenamente las implicaciones de Selwyn, sabiendo en el fondo que eran ciertas. Por muy doloroso que fuera para él comprometerse, era una verdad innegable. Voldemort era consciente de su propia naturaleza y métodos. Gobernó con autoridad y terror, uniendo a otros mediante el miedo y el interés propio. Quienes lo desafiaron enfrentaron un castigo rápido. Sin embargo, convertir a los enemigos en aliados, ganarse su lealtad, estaba fuera de su alcance.
Él no es Heller Grindelwald, quien construyó la alianza y reunió a todos sus miembros simplemente con su carisma. Gobernó a otros con puño de hierro. En este sentido, solo el anciano de barba blanca, que predicaba el amor y el perdón, poseía la voluntad y la capacidad de influir en los adversarios. Las palabras de Selwyn insinuaron sutilmente que si bien la personalidad del chico Malfoy podría rivalizar con la de Dumbledore, también implicaba su inferioridad en comparación. Es por eso que Voldemort no pudo contenerse y dejó a Selwyn a un lado. A pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, la influencia del Horrocrux inevitablemente contaminó su temperamento, alimentando la impaciencia y la irritabilidad. Interesante, es tan interesante, después de este estallido, la ira de Voldemort disminuyó gradualmente, su tono volvió a su frialdad anterior. Fingió indiferencia y comentó en voz baja. Parece que la familia Malfoy no está tan alineada conmigo como supuse. Selwyn, Fawley y Yaxley intercambiaron miradas de complicidad y entendieron. Esta maniobra fue un plan para sembrar discordia y eliminar una amenaza por poder. Es un espectáculo para demostrarles a sus seguidores que está mucho más allá de lo que era antes de morir. Al observar el cambio en la conducta y el tono de Voldemort, dedujeron que sus argumentos lo habían influenciado, abandonando la noción de reclutar a la familia Malfoy. El enfoque de Voldemort siempre fue sencillo. Cualquiera que no estuviera bajo su mando era considerado adversario. De esto, dedujeron su próxima estrategia contra la familia Malfoy. Corten las raíces. No podemos permitir que los Malfoy se suban a un pedestal y nos amenacen. La orden de Voldemort resonó en el aire, revelando la profundidad de su aversión al nombre Dumbledore. Ignorando el espacio vacío que alguna vez ocupó Lucius, Voldemort siguió adelante. Dando 2 pasos medidos, se detuvo y miró el espacio entre Malfoy y la figura adyacente, un espacio lo suficientemente grande para 2. Los Lestrange deberían estar aquí, murmuró Voldemort, su voz apenas era más que un susurro, pero fueron capturados y encarcelados en Azkaban. Su lealtad no conoce límites. Antes se pudrirían en Azkaban que abandonarme. Cuando Azkaban cae, recibirán recompensas más allá de sus sueños más locos. Los dementores se unirán a nuestra causa, son nuestros aliados naturales. Reuniremos a los gigantes exiliados, tendré a mi disposición una legión de sirvientes leales y una gran cantidad de bestias mágicas temidas por todos. Selwyn se enderezó y se inclinó respetuosamente. Mi maestro, los hombres lobo que desertaron de la familia Rowley ahora te sirven. Excelente, excelente. Voldemort apuntó su varita a Selwyn, desatando una niebla carmesí que serpenteó por el aire, filtrándose en la forma de Selwyn a través de su túnica. En un instante, Selwyn sintió que sus heridas desaparecían, reemplazadas por un nuevo vigor y una mayor destreza mágica. Abrumado por la gratitud, exclamó: «Gracias, maestro, gracias por su generosa ayuda». Voldemort prosiguió, su presencia se cernía sobre cada mortífago que encontraba, algunos en silencio, otros con una palabra. «Magneir, Colausano me informó de tus esfuerzos por neutralizar bestias peligrosas para el Ministerio de Magia. Ten la seguridad, Magneir, te esperan tareas mayores bajo el patrocinio de Voldemort». «Gracias, maestro, gracias», murmuró Magneir agradecido. A continuación, se acercó a Pettigrew y le diseñó una prótesis de mano de color blanco plateado. Pettigrew, con lágrimas de gratitud en los ojos, besó la túnica de Voldemort. Finalmente, se paró frente al hueco más grande, su mirada penetrante como si estuviera dirigida a una figura invisible. 6 mortífagos menos, 3 murieron por mí, 1 careció del coraje para regresar, enfrentará las consecuencias. Otro, sospecho, se ha ido permanentemente, y, por supuesto, encontrará su fin. Pero uno permanece, mi servidor más leal, ahora de nuevo a mi servicio. Una oleada de inquietud recorrió a los mortífagos, rostros enmascarados intercambiando miradas furtivas. Mi leal sirviente reside en Hogwarts, y es gracias a sus esfuerzos que nuestro joven amigo nos honra esta noche. Todos los ojos se volvieron hacia Harry. La boca sin labios de Voldemort se curvó en una sonrisa torcida. «Sí», declaró, «Harry Potter hace su gran entrada en mi gala de la resurrección. Incluso puede ser considerado mi invitado de honor». Luego, Voldemort se lanzó a una narración detallada de su meticuloso plan de resurrección, alardeando ante los mortífagos. Harry, que alguna vez fue su némesis, ahora estaba a su alcance. Con la magia protectora de Lily Potter corriendo por sus venas, Harry ya no estaba protegido del toque de Voldemort. Presionó sus dedos sobre la frente de Harry, disfrutando de la agonía del niño. «Te aplastaré los huesos, muchacho». La voz de Voldemort cortó el aire, helando la habitación. Los gritos de Harry resonaron, su cuerpo convulsionándose en tormento hasta que sus gritos se convirtieron en débiles gemidos.
quedado colgando de las cuerdas, jadeaba pesadamente, agotado. Ahora, declaró Voldemort, disiparé cualquier idea errónea. Dumbledore está ausente y la protección de su madre es irrelevante. Se enfrentará a mí en un duelo justo. Bájalo, cola gusano, y devuélvele su varita. Todos juraron que pudieron ver una leve sonrisa formarse en el borde de los labios de su señor cuando vio a Harry en una posición lamentable. Peter dejó a Harry en el suelo y devolvió su varita a su mano. Harry estaba de pie junto a la lápida, le temblaban las piernas. Los mortífagos se acercaron, rodeándolo a él y a Voldemort de cerca. Demostremos cortesía, Harry, entonó Voldemort, inclinándose burlonamente, su rostro serpentino fijo en Harry. Vamos, se debe observar la etiqueta adecuada, Dumbledore no esperaría menos de ti. Muestra respeto. Inclínate ante la muerte, Harry. Los mortífagos estallaron en carcajadas, mientras la boca sin labios de Voldemort se curvaba en una sonrisa. Pero Harry se negó a ceder. No permitiría que Voldemort jugara con él antes de su muerte, no le dejaría tener éxito. Dije, haz una reverencia, ordenó Voldemort, levantando su varita. Harry sintió una fuerza invisible presionando implacablemente contra su espalda, doblando su columna hacia adelante. Las risas de los mortífagos se intensificaron. Muy bien, murmuró Voldemort suavemente, levantando su varita y la presión en la espalda de Harry desapareció. Ahora, mírame como un hombre. Mantén la cabeza en alto, tal como lo hiciste cuando tu padre murió. Ahora, que comience la batalla, ¿contra quién? La mirada de Voldemort de repente se disparó hacia el lado superior izquierdo de Harry. Una presión pesada e invisible se materializó en el corazón del cementerio. Todo el aire pareció desvanecerse en un instante, como si un manto colosal hubiera descendido del cielo, envolviendo el centro del cementerio. Harry sintió como si le apretaran los pulmones, haciendo que cada respiración fuera una lucha. Cayendo de rodillas, jadeó en busca de aire. Los mortífagos también se vieron afectados, visiblemente incómodos bajo la fuerza opresiva. Obligado a retroceder al menos una docena de pasos, se abrió un vasto espacio vacío en el centro del cementerio, dejando solo a Voldemort y a Harry arrodillado. Dumbledore. La gélida voz de Voldemort resonó débilmente. Silenciosamente, se materializó un remolino de color, y de él emergió una figura. A pesar de la infinidad de técnicas transformadoras en el mundo mágico, Voldemort estaba seguro de que este no era Dumbledore. El rostro que lo recibió fue el de un niño escalofriantemente joven, de no más de 15 años como máximo. Su cabello rubio platino ondeaba con el viento, sus ojos gris oscuro brillaban con intensidad y las comisuras de su boca se curvaban en una sonrisa cínica. Su expresión, indiferente y distante, transmitía una sensación de desapego del mundo. Incluso durante los últimos años de ocultamiento de Voldemort, había oído hablar de este nombre, particularmente después del descubrimiento de Peter Pettigrew. Imágenes de este niño frecuentemente aparecían en las páginas de los principales medios de comunicación y periódicos, un nombre que había sido discutido por Voldemort y los mortífagos no hace mucho. Esquiler Malfoy. Un murmullo recorrió las filas de los mortífagos. La reciente perturbación atmosférica casi los había obligado a arrodillarse en súplica o a huir aterrorizados, sus mentes momentáneamente convencidas de que el propio Dumbledore estaba descendiendo sobre ellos. Sin embargo, la aparición de un simple niño del vórtice los dejó completamente confundidos, incapaces de comprender el marcado contraste. ¿Eres tú el que ha estado frustrando todos mis planes? Las pupilas de Voldemort se contrajeron ligeramente, traicionando su aguda percepción. Ninguno de los mortífagos levantó sus varitas en hostilidad hacia el recién llegado. Claramente, se trataba de una forma formidable de magia psicológica, capaz de erosionar sutilmente su agresión y resolución. Abrumados por la presión precedente, quedaron atónitos, con su capacidad de acción momentáneamente paralizada. Voldemort rápidamente desató su poder mágico, causando que la temperatura cayera en picado y un aura de temor y desolación invadió el cementerio. ¡Qué audaz! Atrévete a aventurarte aquí solo. La voz de Voldemort atravesó el inquietante silencio, su mirada fija en Esquiler, mientras comenzaba a formular sus estrategias. Fascinante, la reacción inicial de Esquiler al ver a Voldemort fue de desconcierto. ¿No debería conocer a Meredith? ¿Cómo llegué a esta reunión de mortífagos? Esquiler reflexionó para sí mismo. Fiel a su forma, Esquiler rápidamente se recompuso. A pesar de enfrentarse al infame Lord Voldemort, y estar rodeado por 10 mortífagos letales, mantuvo una sonrisa indiferente, como si nada ante él pudiera perturbarlo en lo más mínimo. «Qué intrigante, mi estimado señor oscuro», comentó Esquiler con una sonrisa, «tu expresión sugiere que me reconoces, lo cual es realmente curioso».
Soy un descendiente directo del linaje Malfoy, tu subordinado más leal. La descendencia biológica de Lucius Malfoy tras mi repentina aparición, no debería haber sido tu pregunta inicial. ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde está mi padre, Lucius? La sonrisa de Esquiler se desvaneció, reemplazada por el brillo agudo de sus ojos de águila. ¿Podría ser que estoy representando a mi padre, asistiendo a esta reunión de mortífagos en su lugar? Entonces, la mirada de Esquiler se oscureció. Porque, al subir a este escenario, no sentí afecto sino más bien un profundo odio que emanaba de cada uno de ustedes. ¿Dónde está la hospitalidad? El ceño de Voldemort se frunció ligeramente, indicando su impaciencia. No era de los que bromeaban innecesariamente. Podía sentir claramente que algo andaba mal. Al observar la reacción de Voldemort, Esquiler se encontró incapaz de descifrar los pensamientos del Señor Oscuro. El noble e ilustre Señor Oscuro, la mirada de Esquiler recorrió la asamblea a la velocidad del rayo, causando que los mortífagos retrocedieran involuntariamente como si estuvieran atrapados en el acto de alguna fechoría. Sin embargo, a pesar de su retirada, la sonrisa de Esquiler regresó. Parece que antes de mi llegada, estabas enfrascado en una animada discusión con tus estimados camaradas mortífagos, ¿no es así? Y, por favor, ¿podría tu conversación haberse centrado nada menos que en mí? Parece probable. Me atrevería a decirlo. Para adivinar tu conclusión final, la familia Malfoy ha cometido algún acto de traición, y yo, además del querido y viejo Dumbledore, me he convertido en el principal adversario de tus mortífagos. ¿Estoy en lo cierto? Voldemort permaneció callado y sin ofrecer respuesta. Parece que mis suposiciones eran acertadas, suspiró Esquiler, fingiendo tristeza. Debo decir que me decepcionas mucho. Todos somos miembros del estimado linaje de sangre pura. Incluso frente a disputas sobre intereses, seguimos unidos por nuestra posición social y afiliaciones compartidas. Mi padre y usted, señor Oscuro, durante mucho tiempo han sido considerados los lugartenientes más confiables y capaces. Debes tratarme con tanta hostilidad. He reflexionado sobre esto durante bastante tiempo, pero no logro comprender cómo he provocado tu ira. A menos que, la mirada de Esquiler se fijó en uno de los mortífagos. Alguien te ha puesto en mi contra, tal vez otro maestro acechando en las sombras. Él sonrió suavemente. Mi estimado señor Oscuro, tengo verdadera curiosidad. ¿Quién fue el primero en mencionarte mi nombre hace un momento? Déjame arriesgarme a adivinar, Selwyn. Selwyn. La furia de Voldemort estalló. Maestro, por favor, escúchame, no es lo que piensas, maestro. Selwyn se apresuró a arrodillarse, arrastrándose en el suelo, suplicando clemencia. Los temblores sacudieron todo su cuerpo, revelando las profundidades de su miedo. Simplemente estoy desconcertado, la voz de Voldemort se suavizó. ¿Cómo pudieron esos insidiosos titiriteros orquestar la participación involuntaria de Potter en mi resurrección? Parece que me han utilizado como un peón, el dragón de las sombras, usándome como peón, se lamentó Voldemort con una expresión de decepción. Jajaja, la risa de Esquiler sonó, como si hubiera escuchado una broma particularmente divertida. ¿Qué es tan divertido? Voldemort luchó por contener su creciente ira, esforzándose por mantener la compostura. Los acontecimientos de esta noche exigieron su máxima moderación. No podía permitirse el lujo de actuar precipitadamente. Querido señor Oscuro, realmente me has hecho cosquillas en el hueso de la risa, se rió Esquiler, acariciando su pecho con la mano como para calmar su risa. ¿Ha estado ausente de Inglaterra durante demasiado tiempo? ¿Ha perdido contacto con los acontecimientos recientes? Su comportamiento cambió, sus ojos se volvieron más fríos, y un atisbo de cautela apareció en su mirada. Sus labios temblaron levemente mientras hablaba en tono solemne. Mi señor, los tiempos han cambiado. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que el dragón de las sombras te considera el portador de la lanza? Hizo una pausa para enfatizar, y no a mí. Incluso las frías y vacías pupilas de Voldemort traicionaban una serie de emociones peculiares. Rara vez alguien se había atrevido a dirigirse a él de esa manera durante un período prolongado. La mayoría de las personas, al encontrarse con él, temblarían de miedo, su comportamiento y tono estaban impregnados de un temor profundamente arraigado. Incluso los mortífagos que estaban cerca oscilaban entre el miedo y la reverencia. Incluso el anciano de barba blanca, oculto dentro de Hogwarts como su director, no pudo ocultar su profunda inquietud al encontrarse con Voldemort. ¿Qué clase de joven se encontraba ahora ante él? No solo carecía de miedo, sino que también lucía una sonrisa juguetona. La implicación de su última declaración era clara. Tenía la audacia de desafiar al propio Voldemort.
¿Quieres decir? La voz de Voldemort cortó el aire como un cuchillo, fría e inquebrantable. ¿El dragón de las sombras cree que eres capaz de enfrentarme? El semblante de Skiller permaneció tranquilo, imperturbable ante el honor o el desdén. Él se rió suavemente. Señor Oscuro, ¿alguna vez te has preguntado cómo me encontré aquí? Debes darte cuenta de que originalmente no debería haber estado presente en esta coyuntura. Si mis suposiciones son correctas, tu plan inicial involucraba a un sirviente poco inteligente que se colaba en Hogwarts para recuperar a Harry para ti. Aunque Dumbledore puede ser mayor, él está lejos de ser una tontería. La inclusión del nombre de Harry en el Cáliz de Fuego fue una maniobra imprudente que no pude evitar notar. Solo sirvió para levantar las sospechas de Dumbledore. Incluso yo supuse que el problema probablemente provenía del Cáliz de Fuego. Si crees que Dumbledore es incapaz de deducir tanto, Skiller sacudió la cabeza, un suave suspiro escapó de sus labios, entonces tal vez te he sobreestimado. ¿Especulaste que el Cáliz de Fuego fue manipulado? Los ojos de Voldemort se entrecerraron. Por supuesto, es el encantamiento Confundus, ¿no? Skiller mantuvo su leve sonrisa. No es una deducción difícil. Hogwarts monitorea meticulosamente toda la magia interdimensional. Si Harry fuera transportado aquí sin abandonar los terrenos de Hogwarts, el único método plausible sería alterar el hechizo de traslador colocado dentro del Cáliz de Fuego usando un método de confusión. Maldición. Es bastante sencillo. Estás diciendo tonterías. Voldemort luchó por contener su creciente ira. No podía soportar la insinuación de que Dumbledore había frustrado sus maquinaciones. Le dolía el orgullo al pensar que el viejo idiota lo había burlado una vez más. Entonces, ¿por qué, por favor, dime, Dumbledore no intervino? Incluso si no hubiera discernido al culpable, podría haber evitado el caos resultante anulando el hechizo de confusión en el Cáliz de Fuego. ¿Por qué se abstuvo de hacerlo? ¿Quién lo dirá? Skiller se encogió de hombros, con una sugerente sonrisa jugando en sus labios y un atisbo de burla brillando en sus ojos. Quizás, la llegada de Harry aquí fue parte del plan de Dumbledore. Imposible. Dices tonterías. Voldemort apretó los dientes, su energía mágica se enroscó en un humo serpentino negro y retorcido que lánguidamente rodeó su forma. Envuelta por la niebla, su figura se volvió tangible y etérea. Su expresión se oscureció salvo por el ardiente resplandor carmesí de sus ojos. Lo creas o no, continuó Skiller, que Dumbledore haya descubierto tu plan es intrascendente para mí. Lo que realmente importa es que tus maquinaciones y las de tu tonto lacayo han quedado al descubierto. He visto a través de la farsa. Tu imbécil sirviente, Barty Crouch Jr. ¿También encontró su fin a manos mías? Tú afirmas, la voz de Voldemort recuperó su calma, sin embargo, un aura de mayor peligro emanó de su ser, similar a la extraña quietud que precede a una tempestad. Crouch Jr. ¿Murió en tus manos? Sí, respondió Skiller con indiferencia, buscó aprehenderme y reclamar méritos de su otro maestro, por lo que encontró su muerte en mi mano. Entonces, verás, ahora deberías creer que efectivamente distinguí la anomalía con el cáliz. Inicialmente, podría haber disipado sin esfuerzo el encantamiento Confundus y ascendido para reclamar mi legítimo campeonato, disfrutando de la gloria de mi victoria, pero me abstuve, intervino Skiller, porque el dragón de las sombras lanzó una amenaza a través de Crouch Jr. Obligado a encargarme del problema yo mismo, me encuentro aquí. En verdad, después de hacer contacto con el Cáliz de Fuego, no había anticipado ser teletransportado a este lugar en absoluto. Lo había supuesto. Pero no importa. Dado que el dragón de las sombras hizo todo lo posible para transportarme aquí, es evidente que no tenían la intención de que muriera, ¿correcto? Skiller sonrió irónicamente. Si quisieran deshacerse de mí, podrían haberme dirigido fácilmente a sus trampas y peligros predeterminados, aumentando exponencialmente sus posibilidades de éxito. Más allá de emplearme como instrumento para enfrentarte, no puedo discernir ningún otro motivo para mi presencia aquí. Skiller hizo una pausa, reflexionando brevemente antes de agregar. Considerando la repentina aparición de Potter junto a la mía, es evidente que esos individuos están moviendo los hilos. Dado su papel en su resurrección y mi envío aquí, uno puede especular que su objetivo es orquestar una confrontación fatal entre nosotros. Lo que Skiller no dijo fue su astuta comprensión de las siniestras maquinaciones del dragón de las sombras. La variedad de poderes exhibidos por Skiller en presencia de otros rayaba en la incredulidad. Muchas eran artes arcanas olvidadas hace mucho tiempo o sin precedentes, lo que sugiere un arsenal de cartas de triunfo ocultas más allá de toda estimación.
De hecho, la extensión de su repertorio seguía siendo un enigma que solo él mismo conocía. Por lo tanto, el dragón de las sombras buscó un adversario formidable capaz de provocar y probar todo el potencial de Esquiler. El resucitado Voldemort resultó ser un peón ideal para este propósito. Independientemente del resultado del enfrentamiento entre Esquiler y Voldemort, el dragón de las sombras salía ganando. De hecho, incluso podría emerger como el vencedor final. Si Voldemort sufriera una derrota, la sombra podría obtener información invaluable al obligar a Esquiler a revelar sus cartas de triunfo ocultas. Además, individuos como Selwyn, que albergaban una animosidad irreparable hacia Voldemort, debido a la pérdida de sus seres queridos, asegurarían una venganza perpetua contra él. No es exagerado anticipar que los mortífagos restantes se unirán bajo el liderazgo de Selwyn y se alinearán con el dragón de las sombras después de los eventos de hoy. Además, si Esquiler sufriera una derrota, serviría aún más profundamente a los intereses del dragón de las sombras. Les permitiría neutralizar una amenaza potencial sin gastar un solo soldado. Además, considerando las formidables habilidades de Esquiler, su derrota sin duda reforzaría significativamente la fuerza de la sombra, socavando aún más la influencia de Voldemort y los mortífagos. Incluso con la reciente reorganización de los mortífagos, es probable que su número sea limitado, especialmente sin todos los miembros principales presentes. Tras el debilitamiento de sus fuerzas por parte de Esquiler, los mortífagos se volverían ineficaces en comparación con el poder del dragón de las sombras. Todos los mortífagos comenzaron a dudar al escuchar lo que Esquiler tenía que decir. Incluso Voldemort comenzó a preguntarse si sus palabras tenían valor o eran simplemente una valentía para escapar ileso de esta reunión predestinada. Hablando de eso, señor Oscuro, Esquiler miró fijamente las varitas sostenidas por Voldemort y Harry, emitiendo un chasquido de lengua de desaprobación. ¿Estabas preparándote para entablar un duelo con Potter a mi llegada? ¿Una muestra de tu destreza para solidificar tu posición como maestro de los mortífagos? Voldemort miró a Esquiler con una mirada gélida, sin ofrecer respuesta. En verdad, Esquiler fingió desdén. El ilustre señor oscuro, la figura omnipotente temida en todo el mundo mágico británico, recurriendo a intimidar a un mago menor de edad para afirmar su dominio, que completamente depravado. Un murmullo recorrió la asamblea de mortífagos, sintiendo el aura helada que impregnaba el aire incluso antes de que Voldemort pronunciara una palabra. A pesar de que Esquiler era un enemigo jurado para muchos de ellos, y albergaba un odio tan profundo que parecía insuperable, no pudieron evitar reconocer. En ese momento, un simple chico de 15 años se paró audazmente ante Voldemort, articulando sus pensamientos con elocuencia. La confianza serena que irradiaba su semblante ligeramente verde, junto con su retórica audaz, provocó una admiración a regañadientes por parte de los espectadores. ¿Qué sabes? El arrebato de Voldemort fue involuntario. Se dio cuenta, en ese momento, de que su fachada cuidadosamente elaborada se estaba desmoronando, y rápidamente volvió a un tono frío. Aquí hay implicaciones más profundas en juego. Si no las comprendes, no hay necesidad de fingir superioridad. ¿Y qué implicaciones más profundas podrían ser esas? La mirada de Esquiler estaba llena de desdén. Es evidente que temes la magia de sangre entre Potter y sus padres. Tu único objetivo es demostrar a tus seguidores que has vencido ese vínculo, nada más. Señor Oscuro, la sonrisa de Esquiler se hizo más profunda. ¿Quién es Potter, en realidad? Sin Dumbledore para apoyarlo, ¿qué derecho tiene él para ser tu adversario igual? Esquiler hizo una pausa, luego continuó con una sonrisa maliciosa. Involucrarse con Potter solo empañaría tu varita. Como descendiente del linaje Malfoy y descendiente de tu lugarteniente más confiable, Lucius, propongo. La sonrisa de Esquiler se ensanchó tortuosamente. ¿Por qué? ¿No me dejas manejarlo por ti? Un destello de astucia bailó en los ojos de Esquiler mientras se giraba abruptamente hacia Harry, su voz cortando el aire tenso. Potter, levántate. Mírame. Reúne tu coraje y enfréntame en un duelo justo como un verdadero mago. Cuando Harry se enfrentó solo a Voldemort en el pasado, el miedo se había apoderado de él con tanta fuerza que apenas podía mantenerse en pie, pero ahora, al enfrentarse a Esquiler, un compañero que había competido junto a él en el torneo de los Tres Magos, Harry sintió un resurgimiento de coraje. Con una respiración profunda, se puso de pie, blandiendo su varita con férrea determinación. Mientras Harry se preparaba para hablar, captó un destello de luz peculiar parpadeando en los ojos de Esquiler. En el lapso de un latido, Harry sintió un mareo momentáneo, y la voz de Esquiler resonó en su mente, carente de emoción. Potter, considérate afortunado. Esta noche estaba destinada a ser tu muerte.
Sin embargo, alguien intercedió en tu nombre. Te lo debo. Una deuda con el profesor Snape por perdonarte la vida. Sé más cauteloso en el futuro y valora la vida y todo lo que te rodea. Voldemort, sintiendo una perturbación, gritó enojado. Mocoso entrometido, mantente alejado de mis asuntos, Avada Kedavra. Un rayo verde cegador se precipitó hacia Harry. Pero Skiller fue aún más rápido, ofreciendo una sonrisa mientras intervino: Potter inepto. Tu presencia me irrita. Vete. Como era de esperar, Skiller había dominado este hechizo a través del autoestudio ya en su primer año en Hogwarts. A través de una práctica incesante y un refinamiento a lo largo de los años, su dominio del control mágico y las técnicas de lanzamiento de hechizos se había disparado a alturas sin precedentes. El hechizo repelente que desató fue tan rápido como un rayo, ejecutado con delicadeza y gracia sin esfuerzo. La potencia del hechizo repelente que desató sobre Harry fue calculada meticulosamente. Y cuando la esbelta forma de Harry fue lanzada a toda velocidad por el aire, se elevó, cayó, hasta que finalmente cayó al suelo. Justo debajo de él yacía el reluciente cáliz de fuego, todavía arrojando lenguas de fuego. Sin un momento de pausa, Harry descendió sobre su borde, su asiento envuelto por las llamas azules. Con un crujido ensordecedor, sus pantalones se encendieron en una ráfaga de fuego. Harry apenas tuvo tiempo de emitir un grito desgarrador antes. En un instante, tanto él como el cáliz de fuego se transfiguraron en un vórtice giratorio, desapareciendo de la vista. Solo sus gritos de agonía resonaron en el desolado cementerio. Los mortífagos, al escuchar los angustiosos gemidos de Harry, encontraron el espectáculo extrañamente divertido, aunque sofocaron su risa. Pero la risa se les heló en los labios, porque Voldemort miró a Skiller con una mirada depredadora, su odio era una fuerza palpable. Dejaste que Potter se escapara. Su voz cortó el aire como un cristal roto. Has frustrado mis planes, independientemente de las maquinaciones del dragón de las sombras, no me importa, hoy te mataré. Su varita tembló, lista para desatar la maldición asesina. La conducta juguetona de Skiller desapareció, reemplazada por una determinación férrea. Cuando Harry fue repelido, su varita se deslizó sin problemas desde el bolsillo oculto de la manga hasta su alcance. Simultáneamente, desató un torrente de energía mágica hacia el origen de la maldición mortal. Una sonrisa fría y malévola se extendió por el rostro de Voldemort mientras silenciosamente se burlaba. Tonto. ¿Nunca te advirtió Dumbledore que la maldición asesina es imparable? Casi podía imaginar el momento en que la maldición asesina atravesaría las defensas de Skiller, sellando su destino. Los estudiantes eran solo estudiantes, su conocimiento teórico y destreza mágica palidecían en comparación con los suyos, el señor oscuro más grande del mundo. Sin embargo, pronto descubriría lo equivocado que estaba. Incluso Hagrid, el guardabosques gigante expulsado de Hogwarts en su tercer año, recibió un puesto del propio Dumbledore. Hagrid, con su imponente estatura, abusó de su autoridad, provocando numerosas lesiones entre los estudiantes en sus aterradoras lecciones. La supervivencia de Potter dependía de la antigua magia provocada por el sacrificio desinteresado de su madre. Esta magia requería que una persona eligiera voluntariamente la muerte cuando de otro modo podría sobrevivir, activando un poderoso encantamiento protector. Por lo general, la inmensa destreza mágica de Voldemort podría fácilmente anular tales encantamientos protectores, especialmente porque ya había tomado la sangre de la madre de Potter. Pero el quid de la cuestión residía en los repetidos actos de misericordia de Potter hacia ella, permitiéndole vivir a pesar de su linaje muggle. Cada acto de perdón alimentó la magia antigua, depositando energías protectoras sobre Potter. Para Voldemort, la supervivencia de Potter no fue un testimonio de su resistencia o de la valentía de su madre. Fue un duro recordatorio de su propio error de juicio. Prometió no repetir nunca ese error, decidido a eliminar a Potter de una vez por todas. Sin embargo, al presenciar el desafío de Potter contra la maldición asesina, Voldemort quedó consumido por el shock. La maldición asesina era su arma definitiva, temida incluso por Dumbledore. Si Potter podía resistirlo, ¿qué otros medios le quedaban que los magos no pudieran frustrar? Justo cuando Voldemort se enfrentaba a este impensable desarrollo, un giro de acontecimientos aún más sorprendente se desarrolló ante sus ojos. Avery. La voz de Selwyn atravesó el inquietante silencio del cementerio, su miedo palpable en el aire. El sonido reverberó, fusionándose con el aullido del viento, arrojando un manto más profundo sobre la atmósfera ya sombría. Avery yacía inmóvil en el suelo, su forma sin vida resaltaba contra la fría tierra. La capucha que una vez ocultó sus rasgos ahora yacía a su lado, revelando su rostro pálido y sin vida.
Sus ojos se abrieron con incredulidad, su boca abierta en un silencioso grito de terror, congelado en el momento de su muerte. La mirada de Voldemort recorrió el círculo de mortífagos, cada uno temblando de miedo. Instintivamente se habían distanciado más del enfrentamiento, retirándose a casi 3 metros de distancia. A esta distancia, incluso el hechizo más rápido tendría dificultades para alcanzar su objetivo. La naturaleza desconocida de la muerte de Avery les provocó un escalofrío. Solo habían presenciado un destello de luz verde antes de que Avery colapsara, su muerte fue rápida y silenciosa. Una magia tan arcana e inexplicable dejó incluso a los más conocedores desconcertados e incómodos. En el silencio posterior, una sensación de presentimiento se apoderó de sus corazones, una sombra de incertidumbre que se negó a disiparse. Los ojos de Voldemort se entrecerraron con un peligroso brillo rojo bailando bajo sus párpados. ¿Es magia espacial? La voz de Voldemort era mesurada, desprovista de su habitual arrogancia y rebosante de solemnidad. ¿Redirigiste mi ataque hacia Avery? La conducta de Esquiler se mantuvo sin cambios, su rostro adornado con la misma sonrisa indiferente de antes. Para él, el ataque catastrófico que acababa de orquestar parecía intrascendente, un asunto trivial que no merecía la pena reconocer. De hecho, es magia espacial, confirmó Esquiler con indiferencia. Un secreto de mi propia creación. La luna gira y las estrellas se mueven. Bastante poético, ¿no crees? Chasqueó la lengua con leve frustración. Sin embargo, todavía estoy dividido entre la luna gira y las estrellas se mueven y las estrellas giran. ¿Cuál prefieres? ¿O quizás un nombre más simple, como Dimensional Shift? La respuesta de Voldemort fue gélida. Aún no has dominado la magia espacial, ¿verdad? De lo contrario, ¿por qué redirigir el ataque a Avery en lugar de a mí? La risa de Esquiler resonó en la tensa atmósfera. Realmente tiene una alta opinión de sí mismo, señor. Pero ha considerado que tal vez, esos secretos que cree que están resguardados ya no lo son para muchos. Su tono rezumaba conspiración. ¿A qué secretos me refiero precisamente? ¿Qué dijiste? El grito de Voldemort cortó el aire y un escalofrío recorrió su corazón. Desde la llegada de Esquiler, había mantenido un firme control de la situación, y sus palabras y acciones insinuaban un conocimiento más profundo, uno que debería haber permanecido oculto. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Después de todo, la maldición asesina no puede tocarte, ¿verdad? A menos que alguien descubra todos tus secretos. La sonrisa de Esquiler se ensanchó, con un brillo astuto en sus ojos. Bastardo. La comprensión de Voldemort cayó como un rayo. Esquiler había descubierto los Horrocruxes. La mención de varios secretos tenía un significado profundo. Esquiler conocía sus múltiples Horrocruxes. La creación de Horrocruxes era el secreto mejor guardado de Voldemort. Ni siquiera los mortífagos estaban al tanto de ello, y mucho menos el hecho de que había hecho más de uno. Que Esquiler pudiera deducir tal secreto insinuaba posibilidades más allá de la imaginación de Voldemort. Esquiler se había topado con uno de sus Horrocruxes, si no más. Ahora, la batalla era lo último que Voldemort tenía en mente. Su prioridad era aparecerse e inspeccionar cada uno de sus Horrocruxes. Mátalo. La voz de Voldemort cortó el aire como una espada, pero los mortífagos quedaron congelados por el espectáculo de la aparición de Esquiler en el escenario y su extraño método para despachar a Avery. Ninguno se atrevió a moverse. No eran tontos. Desobedecer a Voldemort podría acarrear el castigo de sus seguidores, pero actuar imprudentemente podría provocar la muerte. Eso estaba claro para todos. Consciente de que su maldición asesina de un solo objetivo era ineficaz, Voldemort pasó a la magia más oscura: fuego demoníaco. El hechizo de fuego surgió de la varita de Voldemort, convirtiéndose en una monstruosa serpiente de llamas azules, lanzándose hacia Esquiler con un hambre insaciable. Esquiler simplemente sacudió la cabeza, con un atisbo de decepción en su expresión. ¿Eso es todo lo que tienes además de la maldición asesina? A pesar de la serpiente de fuego que avanzaba rápidamente, Esquiler permaneció imperturbable. Caminó hacia adelante casualmente como si la inminente amenaza de la enorme serpiente azul ni siquiera se registrara en su radar. ¿Sabías que la forma final del Fiendfyre? Esquiler hizo una pausa para lograr el efecto, en realidad es negra. Con un amplio movimiento de su varita, la alguna vez imponente serpiente azul dejó escapar un gemido mientras se partía limpiamente por la mitad. La mitad se transformó en llamas de color negro azabache, involucrando a la parte azul restante en un choque de fuego. El duelo de negro y azul encendió el aire, distorsionándolo con su calor abrasador. Voldemort permaneció en silencio, pero el brillo rojo en sus ojos se atenuó cuando una sensación de presentimiento se apoderó de él.
No había ganado terreno en esta batalla y ahora se encontraba sutilmente superado. Como no era alguien que persistiera en esfuerzos infructuosos, la idea de retirarse comenzó a arraigarse en su mente. Pero antes de huir, debo dejarle a este desgraciado un regalo de despedida. Las llamas de ébano de Esquiler gradualmente abrumaron a la serpiente azul, reduciéndola a una fracción de su tamaño anterior. Justo cuando el fuego azul se enfrentaba a una derrota inminente, Voldemort dejó escapar un grito penetrante y sostenido. En respuesta, los terrenos del cementerio circundante estallaron uno por uno, arrojando más de 20 figuras momificadas de la tierra. Esquiler lo reconoció en un instante. ¿Qué tipo de magia era esta? Eran los Inferi. Los Inferi, cadáveres sin vida convocados por el hechizo de un mago oscuro, actuaban como marionetas para llevar a cabo las órdenes del mago. Los ojos huecos y brumosos de estas momias se fijaron en Esquiler, sus ropas andrajosas arrastrando tras ellas mientras avanzaban tambaleándose. Con el desprecio grabado en sus rostros hundidos, extendieron sus brazos hacia Esquiler con manos secas y agarradoras. Voldemort agitó su varita en un gesto complejo. De repente, innumerables serpientes gigantes de niebla negra se materializaron alrededor de los Inferi, mostrando sus colmillos ensangrentados amenazadoramente a Esquiler. En el corazón de Voldemort, se formó una sonrisa secreta. Estos no eran Inferi ordinarios. Carecían de inteligencia y solo sabían atacar a ciegas. Desde que aceptó la ayuda del dragón de las sombras en su resurrección, había albergado sospechas sobre su inexplicable bondad. Para contrarrestar cualquier amenaza potencial, le había ordenado a Peter que preparara grandes cantidades de pociones oscuras altamente peligrosas, que luego eran vertidas en el cementerio día y noche. Si estos Inferi fueran atacados, se autodestruirían. La fuerza de la explosión superó incluso el hechizo explosivo más potente. Originalmente pensado como un plan de contingencia contra el dragón de las sombras, Voldemort no había anticipado que un simple niño que aún no tenía 15 años lo obligaría a usar esta carta de triunfo prematuramente. Fin del capítulo.